Bueno, bien, si ya ven la diapositiva, continúo. Estamos en lo que es momento de inercia de masa de cuerpos. Ya vimos líneas de diferente manera, con una barra, dos barras, tres barras y diferentes configuraciones. Estamos ya entonces listos para empezar. Este fue el último resultado que tuvimos, la última clase. Y nos vamos a lo que son ahora las placas. Bien, aquí observamos pues ya en lugar de una línea, pues esta placa, la configuración, su espesor, en fin. Técnica para poder realizar estos cálculos. Pues lo vamos a hacer de manera bastante directa. Dice, consideremos una placa homogénea con masa M y espesor uniforme T. Aquí está el espesor, si lo logran ver. Quiere decir que si es homogénea, toda la placa tiene el mismo espesor, que está hecho del mismo material. Si no, no aplica lo que vamos a ver. Esa es la condición, homogénea. Luego, técnica. Orientemos un sistema coordenado cartesiano de modo que la placa quede en el plano XY. Está, XY. Figura A. Podemos obtener un elemento diferencial de volumen de la placa proyectando un elemento de área dA a través del espesor T, como se indica aquí en esta figura D. Entonces elegimos una diferencial de área, ahora ya no es diferencial digamos, de masa, sino de área. Bien, elegimos aquí un R que llega a tocar el eje Z. Aquí está X, Y, el perpendicular es Z. Esto es como si lo tuviéramos girado. Si lo viéramos esta placa, pero así, que estuviéramos mirándolo en ese sentido. Pero lo vemos así, para indicar que efectivamente allí se está proyectando una diferencial de área, con un espesor T. El volumen de resultante sabemos que es espesor por diferencial de área. Espesor por diferencial de área me va a generar una diferencial de volumen. Ahora, pero necesito masa. Entonces, la masa del elemento es una diferencial de masa, va a ser densidad, espesor, diferencial de área. T diferencial de área es lo que me genera volumen. Entonces, para tener masa, lo multiplico por su densidad, que es la cantidad de masa obtenida por la unidad de volumen. Y eso me permite conocer, en este caso, una diferencial de masa. Ahora vamos a sustituir esa diferencial de masa, pues bueno, tal como está, y con la ecuación que ya conocemos, en una ecuación de momento de inercia. Obviamente lo que estamos sacando es el momento de inercia de masa respecto del eje Z, el eje que pasa aquí. Esa es nuestra referencia. Entonces tenemos ya este modelito, el mismo que ya vimos para líneas y eje Z, igual a la integral. Ahí vimos un R, que me da la distancia desde el eje Z hasta la diferencial de área. Entonces, como sabemos que es R cuadrada diferencial de masa, y bien, y ρ y T, nuevamente decimos son constantes. ¿Por qué? Porque es material homogéneo. El mismo material, mismo espesor. ¿Qué puede cambiar? Nada más el área y la distancia. Bien, donde R entonces es la distancia del eje Z hasta la diferencial de área. Como la masa de la placa es M es igual a ρ, T y A, la masa total, pero no aparece diferencial de área, sino es espesor por área me da volumen total y por su densidad.
Aquí podemos hacer un arreglo. ¿Qué datos son constantes? El espesor y la densidad. De tal manera que la masa lo podemos dejar, o podemos generar pues este modelito que luego lo vamos a usar. ¿De dónde salió? De esto. Bien. De tal manera que ρ t, que sabemos que es constante, lo tenemos aquí. Estamos ya ahora, este modelo que tengo aquí, ya lo estamos llevando. Pero ρ t, en lugar de escribirlo, no lo sustituyo por masa entre área. Y esto es igual a integral al cuadrado, perdón, la integral de la distancia al cuadrado diferencial de área. Bien. Pero hay algo que por ahí, por ejemplo, se ve en estática, que R cuadrada diferencial de área, allí se le llamaba JO, o sea, el momento polar de inercia, pero allí es de áreas. Por eso aparece área y distancia. Pero ahorita estamos en masa, cambia ligeramente. Bueno, pero esto es algo que ya se vio. Esto es respecto al eje Z. Entonces, el momento de inercia respecto al eje Z es igual a M entre A. Esta integral estamos llamando JO. Aquí lo jalamos. Y eso es ya el momento de inercia de masa respecto del eje Z. ¿Okay? Bien, de la figura 2.8b, que es la que ya vimos, se ve que la distancia perpendicular del eje X al elemento de área, diferencial de área, es la distancia Y. Es decir, aquí regresamos. De acá para acá hay una distancia Y para llegar a la diferencial de área. Y del eje Y a llegar a la diferencial de área hay una distancia X. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Es lo que nos está diciendo, que hay una distancia perpendicular del eje Z al elemento diferencial de área, es la distancia Y. Quiere decir que hay una altura Y para llegar a diferencial de área con respecto al eje X. Por lo tanto, el momento de inercia de masa de la placa respecto al eje X es, pero vean, respecto al eje X. Entonces aquí le llamamos I eje X, para denotarlo bien. ¿Cuál fue el brazo de palanca, el que acabamos de mencionar aquí? Es Y, distancia perpendicular desde el eje X hasta la diferencial de área. Lo hemos sustituido. Sabemos entonces aquí que diferencial de masa lo puedo sustituir. Por ahí lo tenemos. Bueno, aquí, por ejemplo, ρt era las constantes y diferencial de área era la que nos queda nada más. Bien. Esto, por ejemplo, ahora sí vemos Y cuadrada diferencial de área, ¿qué era? En estática, era Ix, el momento de inercia respecto del eje X. Ya no lo ejecutamos aquí, pues es algo visto en estática, y lo pueden revisar. ¿Verdad? Y ya que el momento de inercia respecto del eje, el momento de inercia de masa respecto del eje X es M entre A y X. ¿Sí? Es el primer modelito. Bien, donde Ix es el momento de inercia como el que acababa yo de mencionar, de este momento de inercia de la sección transversal, sección de entonces área, con respecto al eje X. Y el momento de inercia respecto al eje Y es, ¿qué vamos a hacer? Nada más cambiar la variable. Ahora, y eje Y, ahora mi distancia es
Si es respecto del eje X, la distancia de Y ahora es X. Nada más cambiamos la variable de distancia por diferencial de masa. Volvamos a sustituir entonces la diferencial de masa. Quedó que era ρ t diferencial de área. Pero como son constantes ρ y t, sacamos de la integral. Y aquí está x cuadrada diferencial de área. Si revisan esta integral, en estática se vio que era y, momento de inercia de la sección transversal respecto del eje Y. Pero aquí como aparece masa y área, entonces es momento de inercia de masa respecto del eje Y. Esta expresión que teníamos aquí. Donde Y es el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje X. Así como se indicó ahí arriba, aquí también. Bien, se han expresado los momentos de inercia de masa de una placa delgada homogénea de espesor uniforme en función de los momentos de inercia de la sección transversal de la placa. Vean, esto es área, sección transversal. Estamos aprovechando esto. X cuadrada diferencial de área y Y cuadrada diferencial de área integral. Es lo que se acaba de mencionar ahorita. Estos resultados explican por qué las integrales de área Ix, Y y JO se llaman momentos de inercia. ¿Sí? Como la suma de los momentos de inercia del área X e Y es igual al momento de inercia polar, que también se vio en estática, el JO, el momento de inercia de masa de la placa delgada respecto al eje Z es igual a la suma de esos momentos de inercia respecto a los ejes X y Y. O sea, el momento de inercia respecto del eje Z es igual al momento de inercia del eje X más el del eje Y. Entonces, digamos que este es el polar, ¿sí? Es el que pasa el eje de manera transversal y le estamos llamando el momento de inercia respecto del eje Z. Estos eran los modelitos que necesitábamos para poder resolver cualquier problema. Nos vamos por formas ya. Ejemplo, la placa delgada homogénea de la figura 2.9, esta que tengo aquí, tiene espesor uniforme y masa m. Determinar sus momentos de inercia de masa respecto a los ejes X, Y y Z. Entonces es un área triangular, homogéneo el material, homogéneo su espesor, el mismo espesor, tal como se dijo en el planteamiento. ¿Cómo lo vamos a determinar? Se repite lo que hicimos en estática. Se escoge una banda diferencial paralela al eje X. Aquí está. Como todas las partes de la banda están a la misma distancia con respecto al eje X, tenemos, es decir, cualquier puntito, cualquier línea, tiene una altura Y. A este pequeño espesor le llamamos diferencial de Y. Bien. Diferencial de Ix, ¿por qué? Porque es una pequeña área, por eso estamos llamando momento de inercia respecto del eje X, pero diferencial. ¿Y cómo quedamos? Se toma como brazo de palanca la Y, ¿sí? Aquí está, diferencial de área. Y luego diferencial de área, ¿cómo es que está? Observamos que tiene una longitud L. Esta es una L minúscula, esta que estoy en el puntero. Y un espesor o una altura diferencial de Y. De tal manera que esta figurita que tengo aquí, su área es
L diferencial de Y. Bien. Pero así como está no podemos integrar. Hay que darle forma, que quede en función de algo esta diferencial de área. Usamos lo que se llama la similitud de triángulos. Y vemos, por ejemplo, allí que esta L minúscula tiene una proporcionalidad con B, ¿sí? O sea que aquí esta distancia con esta hay proporcionalidad. Y luego nos vamos con la altura. Es decir, entre este triángulo que está arriba de la franjita con el triángulo completo, hay similitud. ¿Sí? Bien. Entonces aquí H menos Y, ¿sí? H menos Y es esta altura. ¿Es a quién? A la H total. Ahí está la otra proporcionalidad. Por lo tanto, esta L pues no la podía yo dejar así, sino que ahora despejamos la L y ya tenemos que depende de la base, de la altura, ¿sí? Y de esta distancia que hay aquí, Y, ya quedó entonces L en función. ¿Quién es el que puede crecer? Y, porque son datos que ya se dan. La base, la altura, pero donde estamos moviendo la franjita puede estar abajo o muy arriba. Ya está en función L de Y. Depende de Y. Ah, bien. Entonces, ya puedo generar esta diferencial de área sustituyendo esta L. Ahora ya la tengo. Esta L la paso para acá. De Y, aquí está. Queda sustituida. Ahora sí, ya aparece Y, ya puedo dejar aquí de Y. B y H son constantes. Ahora sí, integrando la diferencial de IX, ¿de dónde a dónde? Desde Y igual a 0 hasta Y igual a H. Esta franja puede estar subiendo, moviéndose a lo largo de toda esta área. ¿De dónde? De 0 hasta H, para completar el triángulo. Listo, todo listo para empezar a ejecutar las operaciones. Momento de inercia respecto del eje X. Nos quedó que era igual Y cuadrada diferencial de área. Igual Y cuadrada. Pero diferencial de área ya lo sustituyo. Y límites. Como se dijo, desde 0 hasta H varía Y. Lista la integral. Se ejecuta. Aquí, por ejemplo, esto Y cuadrada se vuelve, aquí todavía falta integrar, pero vamos pues aquí, la B y la H, ¿qué puedo hacer? Sacarlo de la integral. Y ya nos quedó B, Y cuadrada, menos aquí Y cuadrada con Y cúbica, diferencial de Y. Si conserva esto afuera, límite superior, límite inferior, simplificamos, BH cuarta sobre 12, según tengo aquí. Pero aquí hay H cuarta y H, BH cúbica sobre 12. Esa fórmula, si se acuerdan, en estática se usó. Bien. Pero luego, aquí está. Un doceavo, o sea, al simplificar ya lo que teníamos aquí ya quedó. La H se volvió al cubo, la B quedó 12. Ahí está. Ya está depurada aquí. Y eso veíamos que era el momento de inercia respecto al eje X
para una sección rectangular. Ah, bien, de la misma forma se obtiene y siendo y igual, pero en este caso, como no es un rectángulo, es un triángulo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora, en lugar de poner una franja horizontal, ponemos una franja vertical. Procedemos de la misma manera como lo hicimos para X y eso nos lleva a este modelo. Es por repetir el proceso. Y aquí pues se va a convertir en un cuarto HB cúbico, porque ahora ya es respecto del eje Y. Y la masa no está distribuida de la misma forma. Bien, bueno, pero esta sería ya su fórmula de I, Y. Por tanto, sustituyendo las expresiones de Ix e Y en las ecuaciones 2.10, 2.11 y 2.12, se obtienen los siguientes momentos de inercia de masa con respecto a esos ejes. O sea, lo que se había quedado por acá. Esta y la anterior, esta. Son las que acabo de mencionar. ¿Sí? Y vamos aquí. Nos quedó pues que y momento de inercia de masa respecto del eje X quedó como M entre A y X. Y X ya lo conozco. La masa, lo pongo aquí. ¿Conozco el área de un triángulo? Sí, es base por altura sobre 2. Y X es el que tenemos aquí. Simplificamos, se hacen productos y simplificación, hasta que nos quedó que el momento de inercia de masa respecto del eje X es un sexto de N de la masa por H cuadrado. Usamos entonces estas fórmulas que ya teníamos deducidas. Eso nos facilitó, pues, ahí está. Ahora, respecto de Y, volvemos a sustituir. Todo esto es lo mismo. Aquí cambió que era un cuarto, cuando es con respecto a Y. Simplificamos. 1/2 de la masa por B cuadrado. Y luego, respecto al eje Z, se dijo que era la suma de los dos momentos de inercia, y de ahí salía el eje Z o polar, también se le llama. Entonces es el momento de inercia respecto del eje X más el de el eje Y. ¿Cuánto me dio el de X? Un sexto de M H cuadrado. ¿Cuánto me dio el de Y? Un medio M B cuadrado. Sacamos con factor la M y nos quedó ya estas literales. Esto es lo que me va a permitir calcular el momento de inercia de masa polar, en este caso, de un triángulo. Es lo que acabamos de resolver. Entonces, pero ¿por qué las diferencias? ¿Por qué desde que vimos el caso de las líneas, las barras, veamos que entre más se alejaban las barras, el momento de inercia de esa barra crecía, y en gran cantidad. Por ejemplo, aquí el momento de inercia respecto del eje X, ¿por dónde está más cercana la masa? Está más cercana al eje X. ¿Sí? Y creo más lejana respecto al eje Y. Veamos aquí los literales. Ajá. No es lo mismo dividir un sexto que un medio. Un sexto es mucho menor que un medio. ¿Sí? Y claro, depende de las dimensiones que tenga B y la H.
Pero aquí son factores que me están indicando que entre más lejana esté la masa, el momento de inercia de masa va a ser mayor. Y esta fórmula lo van a encontrar, todas estas están en los libros. Pero no rellenen fórmulas nada más, porque podemos cambiar las referencias y ahí se echó a perder todo. Los libros, las tablitas ayudan, pero no resuelven todo. Por esa razón los estamos revisando e indicando respecto de qué ejes se está hablando. Y si modificamos la condición, por eso el teorema de ejes paralelos. Bien, entonces hay que tener muchísimo cuidado para el uso de las fórmulas. No se acostumbre nada más al relleno. El relleno es muy peligroso si no lo he entendido o no sé lo que estoy haciendo. Y nada más pongo ahí un factor y al ratito ese elemento no soportó la resistencia que debería tener. Entonces, ahí la recomendación. Entenderle, saber qué estamos haciendo. Por eso les pido diagramas de cuerpo libre, ecuaciones. A veces no resistimos a hacerlo. No sé de dónde vienen a veces las soluciones, pero ahí están. Bueno, pero cuidado, tarde o temprano pueden tener un precio. Dice un ejercicio distinto. El cilindro homogéneo de la figura, en este caso A, tiene una masa M, longitud L y radio R. Determinar sus momentos de inercia de masa respecto a los ejes X, Y, Z, a los tres ejes. Veamos, aquí está Y, está X, está Z. ¿Qué vamos a hacer? Estrategia. Consideremos un elemento del cilindro de espesor de Z. Aquí está. Hacemos como un corte, como esto, muy pequeñito. A una distancia Z, aquí está Z, del centro del cilindro, como se indica pues en esta figura B. La masa del elemento es igual al producto de la densidad por el volumen del elemento, tal como ya lo vimos. Ahora lo que pasa es que este es un disco. Diferencial de masa, densidad. Esto entonces es igual a pi r cuadrada diferencial de z. ¿Qué me está dando? Volumen. ¿De quién? De este pequeño disco. ¿Sí? Radio al cuadrado por espesor y por pi, porque es toda digamos, ¿cómo se llama? El disco completo. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto es volumen y densidad. ¿De acuerdo? Muy bien. El momento de inercia de masa es... Aquí hay una formulita que nos vamos a adelantar, lo vamos a dar y después vamos a ver por qué. Entonces, el momento de inercia de un disco, si lo buscan en una tabla de un disco como este, así lo van a encontrar. Bueno, pero ahora aquí lo que necesitamos es reemplazar diferencial de masa, que es esto. Rho pi r cuadrada diferencial de z, r cuadrada. Y ahí está la diferencial del momento de inercia
de ese disco. Para tener el de todo el cilindro, pues hay que integrar o sumar. Momento de inercia, entonces, respecto del eje Z. Esta es mi referencia ahorita. ¿Desde dónde voy a integrar? Desde, si aquí está la parte positiva y hacia atrás será la parte negativa. Un medio de L, ¿sí? Desde menos un medio de L hasta un medio de L positivo. ¿Para qué? Porque aquí sería una mitad y la otra mitad. Sumando de esta manera los momentos de inercia de masa de los elementos infinitesimales de disco que forman ese cilindro, de allí resulta el momento de inercia de masa del cilindro respecto al eje Z. ¿Okay? Entonces el momento de inercia respecto del eje Z es igual a lo que tenemos aquí, un medio, ¿sí?, de ρ. Esto está saliendo de fórmula, ese medio. Ρ y R cuarta, ya vimos que aquí hay R con R cuadrada con R cuadrada, R cuarta, diferencial de Z. Es lo que hicimos aquí lo trajimos. Esto al integrar, el un medio queda, el ρ es constante, pi es constante, R cuarta, pero ¿quién integramos aquí? Z. ¿Sí? Z. Toda la longitud pero Z fue reemplazado finalmente aquí, porque dice, desde menos un medio de L hasta un medio de L. Entonces aquí, al integrar, apareció Z, y lo sustituimos desde menos un medio, o sea, el límite superior menos límite inferior, y quedó la L completa. Ahí está ya entonces el momento de inercia respecto del eje Z. Vamos a ver qué podemos simplificar. Al escribir este resultado en función de la masa del cilindro, y veamos, la masa total es igual a ρ pi r cuadrada L. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, esto me da la masa total del cilindro. El volumen, sabemos pues que es, allí como vimos, era un espesor diferencial de Z. Bueno. Como sabemos que el momento de inercia respecto del eje Z es un medio de la masa R cuadrada. Fórmula que les había dicho. Entonces el momento de inercia es de masa del elemento del disco respecto al eje prima. Vamos a ver si aquí, vamos a ver dónde vamos. Aquí. Respecto del eje prima. Vamos. Ajá. Es igual entonces a un cuarto de diferencial de masa R cuadrado. Aquí lo que estamos haciendo es usar el teorema, sale del teorema de ejes paralelos. ¿Sí? Bien, pues, es lo que dice aquí. Para determinar el momento de inercia de masa del elemento respecto al eje X. Entonces, el momento de inercia respecto del eje X es igual. Diferencial, o sea, del momento de inercia respecto a eje X' más, acuérdense que por ahí había una distancia, y más. Esto lo vimos desde que analizamos los elementos, los alambres. Allí quedó establecido este momento de inercia, el teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Repito otra vez.
porque este disco no está aquí, está alejado, una distancia. Entonces aquí hay una distancia. Por eso aparece Z. Ahí está. Aquí este Z. Y esta es la fórmula que nos quedó. Entonces un cuarto de rho, pi de r cuadrada diferencial de z y por r cuadrada. Y tenemos. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo diferencial de masa. ¿Sí? Esta es la masa total, pero aquí estamos diferencial de masa. ¿Por qué? Porque estamos agarrando diferencial de z. Esto es momento de inercia respecto del eje el que teníamos. Vamos a ver dónde, si nos quedó por ahí. Aquí en medio. ¿Sí? Es un cuarto. Así como hicimos aquí. Más z y otra vez diferencial de masa. Aquí, ¿esto qué es lo que estamos haciendo? Estamos sustituyendo. Entonces, es su fórmula respecto del eje X', más la distancia por diferencial de masa. Es lo que estamos haciendo aquí. Integrando desde la parte negativa hasta la parte positiva, generamos entonces que este es igual a un cuarto de este primer término, todo esto hasta aquí, ¿sí? O podemos sumar todo esto se va, ¿sí? Está la suma de estos, y entonces nos genera estas dos integrales. Obviamente que aquí hay que hacer todos los pasos, hay que meter los dos límites, ir desarrollando estas integrales y hacer la sustitución al final de la masa. Está la masa, ya quedó prevista, aquí está. ¿Qué hacemos? Agrupamos términos donde haya rho, pi, r cuadrada, l, en lugar de ponerle eso, le pongo n. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hizo? Aquí está rho, pi, r, aquí está, más bien aquí, un cuarto, rho, pi, r, cuarta, l. Entonces aquí lo que puedo hacer es quitarle exponentes a esta r cuarta, ¿verdad? Bueno, aquí lo pasamos tal como está, esta también tal como está, y esto aquí entonces ya le quitamos, y ya quedó, esta r cuarta ya quedó como r cuadrada. Y aquí hicimos directamente también, por eso estamos haciendo en este caso, este término es masa. Esto es masa. Y ahí están. El momento de inercia entonces respecto, ahora sí, del eje X es igual a un cuarto. Haciendo ya simplificación, sacamos como factor un cuarto, etcétera, ¿no? Sacamos la masa porque aparecen los dos y quedará en función de R y L cuadrado. Ese es el momento de inercia respecto del eje X. ¿Sí? Es lo que obtuvimos en este momento. Planteamos así. Bien. Vamos a ver. Aquí podemos nosotros aprovechar lo que se llama la simetría. Como el cilindro es muy largo en comparación de su ancho,
o sea, L es mucho mayor que R, el primer momento en la ecuación para el eje X se puede ignorar. ¿Sí? Y obtenemos el momento de inercia de masa de la barra esbelta respecto a un eje perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos nosotros aquí, vean aquí quedó, para la barra era esta, ¿sí? Si se acordarán por allí, quedó como un doceavo de la masa L cuadrada. Cuando sacábamos su momento de inercia y que la barra, la referencia, pasara un eje perpendicular a la barra a la mitad de su longitud. Esta es la formulita. Pero tiene que suceder esto, dice, cuando el cilindro es muy largo en comparación con su ancho, es decir, su longitud es mucho mayor que R, que en este caso su radio, el primer término en la ecuación para el eje X se puede ignorar, es decir, esta lo puedo quitar. Y ese cilindro lo veo como una línea, ¿sí? Dice pues, fórmula de la barra esbelta o delgada con respecto a ese eje. Por otra parte, cuando el radio del cilindro es mucho mayor que su longitud, o sea que R es tan grandota, digamos, el cilindro es muy cortito, ¿sí? Porque la R es muy grande con respecto a la L. El segundo término en la ecuación para el eje y eje X se puede ignorar y obtenemos el momento de inercia de masa para un disco delgado circular respecto a un eje paralelo al disco. Es decir, ustedes van a encontrar un disco así, pero ahora su momento de inercia respecto, por ejemplo, al eje Z, o sea, es pasarse pues a una fórmula de disco en lugar de cilindro, porque su longitud es tan pequeña y su radio es muy grande. Eso es lo que nos está diciendo esta nota. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? Esto, se puede entonces ignorar el momento de inercia de masa para un disco. Entonces, en este caso, para un disco delgado paralelo al disco, el eje. Esto indica la magnitud de los términos que se ignoran cuando se usan las expresiones aproximadas para los momentos de inercia de una barra esbelta y de un disco delgado. Entonces, depende mucho las dimensiones que tenga el cilindro en cuanto a longitud o bien diámetro. Y eso significa que podemos entonces simplificar muchas cosas, pero no nada más así arbitrariamente, sino que también influyen los criterios, ¿verdad? Y entonces, este sería en el caso del disco, digamos, perpendicular. Este sería su fórmula cuando, en este caso, el eje, lo hiciéramos con respecto al eje, en este caso, al eje Z. ¿Sí? Bien. Y eso simplificó mucho ya el cálculo y nada más calculamos el momento de inercia respecto a una línea, como observaron ahorita, a este. Lo demás se simplificó respecto a su sección transversal. Pero habría que hacer esa aclaración
por qué y por qué se hacía esa simplificación. Bueno, con esto quería yo entonces hoy avanzar en lo que es áreas. Voy a preparar pues otros ejercicios que nos ilustren mejor o aún más. Ahorita pues fue la deducción de fórmulas. Es cuestión de leer un poquito, volver a repasar. Si no quedó muy clara, vamos rápidos. Pero en el video lo detengo, lo leo. Además, ahí va al ratito el archivo y repásenlo. Hay que leer. Con la lectura, sin duda, asimilamos más. Aparte de que vamos a hacer ejercicios mucho más detallados. ¿Sí? Bien. Un segundito. Bien, entonces voy a concluir. Estamos aquí. Bueno, ya tenemos esto.